Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Conexión Científica. Hoy, pues, estamos muy contentos por a la invitada que teníamos el día de hoy, pero bueno, antes que nada, déjenme recordarles que Conexión Científica es un espacio dedicado de entrevistas a conocer no solo el trabajo investigativo de diversas científicas y científicos, sino también parte de su vida, y esto para ir construyendo mejor una imagen de ellos. Estoy muy contenta y emocionada porque hoy contamos con la presencia de una gran defensora del medio ambiente desde los más diversos frentes y que ha logrado decisivas transformaciones para la preservación de los ecosistemas. Ella es la doctora Julia Carabias Lilo, Muchas a quien gracias. le doy la más cordial bienvenida a Conexión Científica. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por esta invitación y el gusto de estar con ustedes. Gracias. Y antes de comenzar con la entrevista, bueno, pues les mandamos un cordial saludo a nuestros planetarios hermanos, el planetario de Sayap, allá en Playa del Carmen, y el planetario de Chetumal, Yocolcap. Y bueno, pero déjenme les cuento, pues una muy breve semblanza de la trayectoria de la doctora Carabias. Ella es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en ciencias de Ecología Vegetal y doctores honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UNAM. Es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional. Sus investigaciones se han centrado en temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, la restauración ambiental y el manejo de recursos naturales y sistemas productivos. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología y titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México, y ha sido destacada con diversos premios como el Premio Getty, el Premio Internacional Cosmos, el Premio Campeones de la Tierra, la Medalla Belisario Domínguez en el 2017. Con un espíritu incansable por la conservación, ella forma nuevas generaciones de investigadores con base en la estación Chajul de Montes Azules y en la selva, allá en la selva Lacandona. Pues, de nuevo, bienvenida, doctora. Y por favor, ahora sí demos paso a esta sesión de preguntas. Y dígame, por favor, ¿cuándo recuerda usted que comenzó su pasión por el medio ambiente? Bueno, yo creo que esto es, no tengo muy claro. Creo que siempre ha estado conmigo este gusto y este contacto con la naturaleza. Eh, Desde muy pequeña, pues recuerdo los sitios en donde con mis padres podía yo ir a algunos días de vacaciones. No nos alejábamos nunca demasiado de la Ciudad de México, pero siempre encontrando espacios en donde se pudiera convivir con algo de la fauna, de la flora en algún río, en unos momentos en que nuestro país era muy distinto. Cuando íbamos por carro a Veracruz, pues pasábamos por todos los ecosistemas que representan a México, porque es un gradiente que vamos desde la Ciudad de México, eh, pasando hasta las elevaciones de atravesar la Sierra Madre y después bajando por la planicie hacia las costas. Así que recorríamos desde parte de desiertos, parte de bosques de pinos, encinos, después la selva tropical y las planicies costeras. Siempre un gusto estando en la naturaleza, eran los momentos en que más me gustaban. Pero en realidad ya un compromiso y un mayor involucramiento fue a partir de que entré a la universidad, en donde en la UNAM hicimos un grupo de estudios sobre la ecología. En esos momentos estábamos, estoy hablando de los años 70, ya hace muchísimos años, acababa de ocurrir la primera cumbre de medio ambiente, la cumbre de medio ambiente y desarrollo humano se llamaba, en Estocolmo, que se llevó a cabo. Y es cuando surgió una gran cantidad de literatura que tenía que ver con el incremento de la población, con los límites de los recursos naturales y sobre los impactos que la contaminación estaba teniendo sobre las sociedades humanas.
Ese fue el primer enfoque que hubo en medio ambiente y tuve la oportunidad de estar en Inglaterra un año en ese momento y me llené de la literatura del más reciente. En México era muy difícil tener acceso a esos libros. Me regresé con una gran cantidad de libros y compartí con un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias desde nuestros primeros semestres, y fue ahí donde nos enganchamos todos, y todos ellos seguimos trabajando, los que aún viven en estos temas de medio ambiente. Fue ese un inicio de mayor entendimiento, de mayor compromiso y de mayor cercanía a la parte ambiental. Siempre desarrollé mis investigaciones y mi trabajo de estudiante y mi tesis en las selvas tropicales de Veracruz, en los Tuxtlas, y fui viendo a lo largo de ese tiempo, desde que era niña y viajaba a Veracruz hasta después, ya en la carrera, la transformación tan intensa que había en los trópicos, y fue parte de nuestras preocupaciones. Y justo que ahora que toca este tema de su cuidado en las selvas tropicales, uno de los objetivos, como lo mencioné al principio de este programa, es, bueno, desmitificar la imagen del científico, y una de las imágenes que siempre nos llegan generalmente a la cabeza es la de ver al científico en el laboratorio, ¿no? Pero en un laboratorio físico, y en alguna empresa, de alguna universidad. Cuéntenos, por favor, para nuestros clubes de ciencia que nos están viendo, ¿qué hace Julia Carabias en la selva lacandona? Bueno, las áreas de la ciencia son muchas. Algunas, sus objetos de estudio tienen que ser en laboratorio, otros son en campo, y en mi caso yo elegí desde el inicio el trabajo de entendimiento del funcionamiento de los ecosistemas naturales, particularmente de las selvas tropicales húmedas. Todos los años 70 estuve trabajando en la selva de los Tuxtlas, Veracruz, en la regeneración de selvas tropicales. Posteriormente, en los años 80, tuve la oportunidad de trabajar en comunidades campesinas indígenas de la montaña de Guerrero, y después nos extendimos con esta experiencia de trabajo con comunidades indígenas que tienen recursos naturales renovables muy significativos, pero que viven en condiciones de pobreza extrema. Nos extendimos así a la zona de la Chinantla en Oaxaca, en la región también del desierto de Durango, en la región de los bosques templados de Pátzcuaro, y con esto cubríamos las selvas tropicales secas, húmedas, desiertos y bosques templados. Este programa lo llevamos a cabo desde la Facultad de Ciencias, se llamaba el Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales, en estas 4 zonas ecológicas, y de allí formamos una gran cantidad de estudiantes y de colaboradores, además de experiencias muy concretas de proyectos de desarrollo sustentable en las comunidades campesinas indígenas. Fue después que tuvimos la oportunidad, este equipo de gente, de construir una institución en México, que fue la Semarnap, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y al término de esa actividad, yo decidí regresar al trabajo de campo, al trabajo de base, en donde escogí la selva lacandona, porque es un sitio en donde tiene todos los factores clave para la búsqueda del desarrollo sustentable. Es un sitio de altísima biodiversidad, con comunidades campesinas e indígenas. Es un sitio con muy altas presiones de cambios de uso de suelo y de invasiones. Es un sitio en donde hay un incremento poblacional muy significativo, y esto se está enfrentando constantemente con la conservación. Hay áreas naturales protegidas enormes que están en riesgo, y la gente vive en condiciones de pobreza. Por lo tanto, va con una visión de encontrar una armonía de formas de vida de la población local con su entorno natural, a través de proyectos productivos sustentables que puedan mejorar sus condiciones de vida, su empleo, su ingreso, tener la oportunidad de también conservar esta riqueza natural que es patrimonio de México.
Ese es el trabajo que hago en la Selva Lacandona como investigadora, como científica. Me he dedicado un poco más en detalle a la restauración ambiental, pero coordino todo este programa de manejo de recursos naturales y de vínculo entre comunidades campesinas y la generación de ciencia para hacer proyectos de mejoría del uso de la naturaleza. Claro, doctora. Y ahora que comentaba usted a las áreas naturales protegidas y que incluso ayer también estuvo usted en una conferencia en el Colegio Nacional, que se los recomendamos muchísimo que la chequen, pero bueno, como creadora de estos espacios, ¿no?, protegidos, ¿qué camino considera usted que es necesario tomar ahora para justamente las áreas naturales protegidas? O más bien, ¿qué les hace falta para llevarlas a donde usted las visualizó cuando tuvo esta concepción de esta idea? Bueno, como dice las conferencias, es una mesa redonda de 4 conferencias el día de ayer. Ojalá y tenga el público oportunidad de verlas en la página del Colegio Nacional, ahí está. Lo que estamos haciendo es una historia de cómo se dieron la creación de estas áreas naturales protegidas. Es una historia que data de todo el siglo pasado, en donde después de un impulso muy fuerte con Miguel Ángel de Quevedo en el periodo presidencial del presidente Lázaro Cárdenas, que se decretaron los primeros parques nacionales. Fue después, en los años 40, 50, 60, 70, en donde prácticamente se abandonó a las áreas naturales protegidas. Hacia finales de los 70 empieza nuevamente un impulso, cuando el tema de biodiversidad es acuñado, cuando están estos procesos internacionales de impulso hacia la atención del medio ambiente, como mencionaba la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo Humano, que desde la UNESCO también se creó el programa de Hombre y Tierra, Hombre y Naturaleza, con la finalidad de ir conservando ciertos territorios que son estratégicos por su biodiversidad. Ahí empieza a haber otra vez un incremento, pero el Estado mexicano no se hizo cargo de su atención, invirtiendo recursos económicos y personas e infraestructura para que verdaderamente pudieran hacerse territorios protegidos y apoyar a las comunidades campesinas que viven en estos territorios para que logren el desarrollo sustentable. Entonces fue esto que a lo largo de la segunda mitad de los años 90, cuando constituimos la Semarnat, fuimos empujando el tema de las áreas protegidas para que ya no fueran reservas de papel, sino que se convirtieran verdaderamente en territorios ordenados que pudieran tener la conservación de la biodiversidad al tiempo que las comunidades que en ellos viven puedan mejorar sus condiciones de vida. Esto llevó a la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el año 2000, precisamente en el 5 de junio del año 2000, y a partir de allí empezó un proceso de consolidación de recursos económicos y de recursos humanos. Fue creciendo y en el año 2015 empezó el declive, en donde se fueron recortando poco a poco personal, se fue disminuyendo la inversión que tenía el gobierno en esta comisión y por lo tanto en las áreas naturales protegidas hubo recortes muy importantes presupuestales en distintos programas y esto no ha parado y en los últimos 3 años se ha agravado. Entonces estamos tremendamente preocupados de que están siendo territorios con mayores presiones, con mayor cantidad de gente, con más demanda social y económica sobre estos sitios, también sobre presiones de proyectos de desarrollo muy fuertes, como son minerías, por ejemplo, o son trazos que se quieren atravesar por allí, como es el caso del Tren Maya, y que nos está generando mucha preocupación porque hay menos recursos económicos, menos personal que las atienda, más responsabilidades, más territorio, y no están siendo compatibles estos distintos procesos. Por ello, lo que está sufriendo es la conservación de esta biodiversidad. Y yo espero que una vez resuelta la pandemia, una vez que los recursos económicos que han ido a atender esta emergencia sanitaria, pueda volverse a regresar los recursos económicos necesarios para cuidar el patrimonio natural,
porque si no, esta pandemia va a ser simplemente el inicio de muchos otros encierros que tengamos ahora por distintos factores. Así es, doctora, es una fuerte llamada de atención, ¿no? La que nos hace nuestro entorno. Y ahora que hablaba sobre los recortes presupuestales y más o menos cómo vamos en la cuestión también de políticas ambientales, ¿qué cree usted o hacia dónde usted cree que debería, digo que ya lo mencioné un poquito, pero más concretamente, hacia dónde debería ir la política ambiental de Estado hoy en día en México? Bueno, yo creo que de entrada habría que decir que es indispensable que podamos lograr que el tema ambiental se levante en la agenda de la prioridad nacional. No está siendo un tema prioritario. Nuevamente, nunca lo ha sido. Eso hay que reconocerlo. Pero sí tuvimos un momento en el que iba creciendo y creciendo. Y en la agenda de los jefes de Estado que han pasado por nuestro país, había de una u otra manera un mayor involucramiento. Yo creo que el tema ambiental hoy ha dejado de ser un tema transversal, se ha convertido otra vez en un tema de medio ambiente dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ha dejado de ser una política que cruce al resto de los sectores. Lo podemos ver en la política energética, no hay una prioridad en atender los temas ambientales en la política energética. Hemos tenido retrocesos importantes de regresar a una política fundamentalmente basada en la generación de energía vía los hidrocarburos y abandonando el impulso hacia las energías renovables. En materia de la conservación, los recursos se han reducido, ya no estamos ampliando la red de áreas naturales protegidas ni consolidándolas, al contrario, está habiendo una disminución y una erosión en las posibilidades de la presencia del gobierno federal en estos sitios. Se están quitando programas como es el pago por servicios ambientales. Corrijo, no se está quitando el programa, se están restando los recursos económicos que estos programas tenían y por lo tanto su impacto en muchísimas áreas, en muchos millones de hectáreas que estaban siendo protegidos a través de este instrumento, pues están quedando desprotegidos nuevamente. También la restauración ambiental es un tema que ha dejado de ser una prioridad. Hay otro programa que se llama Sembrando Vida, pero no es un programa de restauración, es un programa en realidad de reconversión productiva, importante, pero no es un programa para restaurar. De esta manera, entre la parte de conservación, de restauración, de manejo adecuado, vemos cómo se han disminuido las prioridades. Y creo que es absolutamente indispensable, todavía estamos a tiempo, México ha perdido mucha superficie, pero todavía tiene mucha más que proteger y que restaurar. Y pronto vamos a hablar precisamente aquí en una charla en el estado de Quintana Roo sobre el tema de la restauración ambiental. Pero hay muchas tareas por hacer, están pendientes y debemos de acercarnos más hacia una agenda de los objetivos de desarrollo sostenible que me parece que no es lo que está guiando al desarrollo nacional. Gracias, doctora. Y bueno, vemos también como esta, por así decirlo, pérdida de interés por parte de los gobiernos, pero también hay una parte y responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? También tenemos la otra cara de la moneda y tenemos también ciertos grupos negacionistas, ¿no? Que dicen, bueno, el cambio climático no existe, ¿no? El calentamiento global es cuestión meramente comercial. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué opinión tiene justamente como para enfrentar este tipo de ideologías que se contraponen a un mejor medio ambiente? Bueno, yo creo que afortunadamente en nuestro país estas tendencias que se han visto en otras partes del mundo muy activas no están afortunadamente teniendo una representación importante. Por supuesto que hay gente que niega el tema del cambio climático, muchísima gente que no le da importancia a la pérdida de la biodiversidad o que lo entiende pero no le importa. La ciencia ha evidenciado de manera absolutamente contundente que hay un incremento en la temperatura del planeta ya
no es un asunto del futuro. Ya el planeta está 1 grado centígrado más caliente con respecto a lo que estaba en décadas pasadas. Está completamente evidenciada la cantidad de especies que estamos perdiendo anualmente, incluso muchas de ellas que no han sido todavía reconocidas por la ciencia, porque se están perdiendo enormes superficies por la deforestación en todo el mundo, pero también en México. Está clarísimo que todos estos temas de las emergencias ambientales están deteniendo la posibilidad de superar la pobreza, de lograr la equidad y de lograr una mejor salud. Porque queda claro que un medio ambiente sano es indispensable para una mejor calidad de vida. La ciencia lo ha evidenciado. Estamos llenos de reportes y de evaluaciones que se han realizado a niveles globales, desde las Naciones Unidas. Hay un reporte muy reciente y los invitamos a que la próxima charla de el Colegio Nacional, el lunes 31 y martes 1 de junio, se llama Hacer las paces con la naturaleza. Es un reporte científico de las Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el que hace una síntesis de todos los reportes y evaluaciones que hay científicas, en donde han participado miles de expertos de todos los países. En ese reporte quedan clarísimas las evidencias, las causas y los efectos de una mala relación que tenemos con la naturaleza a partir de los tipos de desarrollo que hemos tenido todas las sociedades del mundo. Lo importante de un reporte de este tipo es que también da las alternativas y son viables. Vamos muy lentos en cumplir las metas, pero estamos a tiempo todavía. Tenemos esta década que nos hemos planteado como una década clave antes de llegar al 2030 y que las circunstancias sean ya muy difíciles de manejar. Me parece que esta información científica es la que está rebatiendo a todos estos negacionistas que afortunadamente en el país no son la voz cantante del tema. Afortunadamente, doctora. Y bueno, con ya el contexto que usted nos ha planteado, ¿no? Que vamos pues en un detrimento de nuestro ecosistema. Hace unos días se celebraba la puesta en marcha del primer rover de origen chino en la superficie de Marte, siendo así el segundo en aterrizar en el planeta rojo, y cada vez hay más expectativas respecto a habitar a Marte. ¿Debemos pensar, cree usted que debemos pensar en esta posibilidad pese al estado crítico que sufre nuestra Tierra? No, de ninguna manera. A mí me parece que eso es algo que debemos de tener fuera absolutamente de planeación en la humanidad. Eso no quiere decir que el desarrollo científico y la exploración del espacio no sea importante, porque allí se está generando una gran cantidad de ciencia y de información que nos da también la base para entender mejor el origen de la vida en nuestro planeta, el funcionamiento del planeta Tierra y del sistema del universo en general. Y el desarrollo de la investigación científica, por supuesto, que es un tema de la más alta prioridad, incluso la espacial. También les recomiendo que en el Colegio Nacional vean las pláticas que los astrónomos, miembros del Colegio Nacional, han expresado y que son absolutamente fascinantes y que nos permite entender mucho mejor a la propia especie humana. Pero eso no es con la finalidad de conquistar otro planeta. Nosotros, los humanos, surgimos evolutivamente como todo el resto de las especies en el planeta Tierra. Las condiciones las tenemos en el planeta Tierra y somos capaces de poder, con tecnología, con hábitos de consumo distintos y de producción adecuada, perfectamente podemos estar en este planeta. No necesitamos los recursos de otro planeta para poder sobrevivir. En este planeta hay más que suficiente para la especie humana. Lo que no es posible es tener los patrones de consumo que se han desarrollado entre ciertas partes de la población en todos los países, que es la parte
que ocupa los deciles más altos económicamente, o modelos como los que se han desarrollado en Estados Unidos. Esa no puede ser nuestra ambición. Hay muchos otros países que viven en perfectas condiciones armónicas con la naturaleza, y que están con una gran satisfacción de sus necesidades básicas. Y creo que la pandemia nos ha también enseñado a eso. No necesitamos el consumo en el cual veníamos creciendo y creciendo de manera completamente enloquecida. Como parte de los valores culturales era consumir. La satisfacción de los humanos la tenemos que encontrar en otras partes de nuestras relaciones intersociales y de nuestra relación con la naturaleza, no a partir del consumo. Si eso lo ajustamos y no vamos a cambiar en ese sentido, no tenemos que sacrificar bienestar, es simplemente hacerlo distinto. Pongo un ejemplo. No tenemos por qué estar comiendo esas cantidades de carne cada una de las personas que tenemos acceso a esos niveles. No quiere decir que todos los habitantes del planeta tengan acceso a consumo de carne diaria con unas cantidades de proteína enorme, sino que hay ciertas franjas de la población que somos los que demandamos la mayor cantidad de productos cárnicos. Ese hábito de consumo lo tenemos que cambiar, y en ese momento disminuiremos los gases de efecto invernadero, los procesos de deforestación, y tendremos un proceso mucho más armónico y una dieta más saludable. Eso no es renunciar a nada, es simplemente cambiar nuestros hábitos de consumo. Como ese podemos mencionar muchísimos. No necesitamos a Marte, no debemos de pensar en Marte para ocuparlo, y éticamente la humanidad debe de quitarse eso como una expectativa. Con lo que hay en nuestro país, en nuestro planeta y en nuestro país, los mexicanos podemos. Y los habitantes de este planeta también podemos salir sin ningún problema adelante, siempre y cuando hagamos los ajustes sustentables necesarios. Así es, gracias, doctora. Y tenemos muchos saludos y también muchas preguntas. Les agradecemos a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Por ahí, saludos para Itzel Arista, Christopher González, Pati Santos, Cristina Balcázar Escalera, a Mauri, Etza. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Por aquí, Etza Sánchez nos pregunta: buenas tardes, muchas gracias al Planetario Cayoc por esta charla previa al Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuál es el papel de la educación ambiental en esta década de la restauración? Bueno, en esta década de la restauración y en todos los momentos, el tema de la educación ambiental y de la educación en general es pues uno de los pilares absolutamente para el cambio y para la sustentabilidad. Lo que hemos estado comentando no se va a lograr si la gente no tiene información, entendimiento de esa información, asimilación para tener un mejor conocimiento, que no es lo mismo conocimiento e información, y tener esto como un cambio en los hábitos individuales, que sean mucho más respetuosos con la naturaleza. La educación ambiental, por lo tanto, dirigida a los temas de prioridad, de emergencia, para que la gente entienda cuáles las condiciones actuales en las que está el planeta, México, nuestros estados de la República, nuestras comunidades, es clave, pero también es muy importante poder ofrecer a la gente dónde están las soluciones, porque también ha habido un exceso de información en la problemática, y la gente empieza a tener como una costumbre a decir que todo está mal. Y entre los jóvenes se ha venido desarrollando un ambiente de no futuro, de no esperanza, que los hace muy individualistas y que, por lo tanto, están viendo cómo llevan día a día y no están viendo un escenario claro para su futuro, y no les está generando entonces ese ánimo de luchar por algo distinto, porque sienten que ya no hay nada que hacer. Creo que eso es lo que tenemos que romper, y la educación ambiental es clave para esto.
el hecho de que la gente pueda entender, no nada más saber números de que tantos grados centígrados más, tantas especies que se están extinguiendo, tantos ríos que están contaminados, tanta superficie que se está deforestando. Esos son los hechos, pero todos esos hechos traen procesos. Esos son los procesos que tenemos que entender, porque si no, no podemos atacar a las causas. Y cuando entendemos de dónde viene el agua, de dónde viene la comida, entonces podremos saber que se puede llegar a la base del cambio para lograr que se corrijan las tendencias que nos están llevando a este deterioro. Y una vez entendiendo dónde están esas partes que tenemos que cambiar, como personas educadas, entendidas y sensibilizadas, estoy segura que vamos a dar el paso a la organización y a exigir entonces lo que es el derecho humano en un medio ambiente saludable. Así es. Muchas gracias, doctora. Pues tenemos más preguntas por acá. Cristina Balcázar nos dice: estimada Julia, me da gusto saludarte. Tuve la fortuna de entrevistarte hace muchos años para un proyecto humanitario. Agradecemos de su apoyo en relación al proyecto de un cuarto muelle en Cozumel. No necesitamos un cuarto muelle, se requiere de un modelo de turismo regenerativo de acorde a la fragilidad insular y nuestros servicios ecosistémicos. El arrecife mesoamericano y reserva MAP Cozumel requiere ser prioridad y debido a nuestra alta vulnerabilidad a causa del cambio climático, el síndrome blanco, el blanqueamiento y la pobre calidad del agua. Y tenemos más saludos. Lidey León, saludos del colectivo Talleres de Ciencia ACFA. Saludos también para allá para Tony Ríos, también en Cozumel. Saludos para Hasdra, Armida Ortega, saludos Hasdra hasta Chetumal por allá. Y bueno, vamos a regresar un poco también a esta parte de lo personal. Sabemos que usted es una incansable luchadora del medio ambiente y siempre está en diversos proyectos, ¿no? Ya sea en la Facultad de Ciencias, en el Colmex, en el Colegio Nacional, pero ¿qué hace, además de todo este trabajo que usted realiza, qué es lo que hace usted en su tiempo libre? Si es que lo hay, claro. No lo hay mucho, porque además cuando tengo pues, algún espacio ya después de estar cansada de leer, escribir y tener momento para cambiar, pues me encantan los documentales de naturaleza. Entonces sigo un poco en lo mismo. Y cuando teníamos posibilidades de hacer vacaciones, que ahora ya no hay, esperemos que se vuelvan a recuperar, siempre lo hacía en distintas áreas naturales protegidas, en México o si tenía oportunidades afuera. Entonces siento que en ese sentido soy un poco excedida de no salirme del tema porque es al final de cuentas lo que me apasiona. Lo que pasa es que no siento que el trabajo sea el trabajo, es parte de mi pasión, es parte de mi gusto. Pocas cosas más satisfactorias hay que poder trabajar con jóvenes, estar en el campo formando jóvenes, estar implementando acciones en comunidades con necesidades y ver el resultado positivo de que esa comunidad acaba teniendo mejores ingresos, empleo y que ahí está la selva presente y en pie. Entonces, ¿cuál es el gusto, la diversión y la recreación? Al final de cuentas es eso. Y eso es pues la pasión con la que uno vive, siempre con las preguntas que la ciencia nos está empujando a resolver y pues es parte de un todo que se convierte en la forma de ser de una persona. Claro. Y ahora que mencionaba, doctora, sabemos también pues que usted es muy cercana a los jóvenes, ¿no? Y como tal, ¿cuál ha sido como esta enseñanza que ellos le han dejado a usted? Porque sabemos que las generaciones también van cambiando, o sea,
todo va tomando como un curso diferente, ¿no? Y también, pues ahora los jóvenes tienen nuevas tecnologías, no es lo mismo que era antes, pero nos podría comentar, pues, ha sido o cuál es como la enseñanza o los aprendizajes que usted ha tenido respecto a estos grupos de jóvenes que siempre la acompañan. Bueno, yo creo que una de las cosas es la energía que demandan y que generan, y el no rajarse. Cuando uno de repente desesperadamente ve que se van cerrando puertas, estamos en un ambiente muy polarizado en el país, estamos con el mejor de los intentos, muchas organizaciones de la sociedad civil tratando de cubrir espacios que el gobierno ha dejado y para que no se pierdan los recursos, las iniciativas, y somos fuertemente criticados y cada vez con menos recursos económicos para poder hacer las tareas, tanto los científicos como las organizaciones de la sociedad. Pues son los jóvenes los que dicen, no, espérense, aquí no vale que nadie se salga, esto va para adelante, porque si los que tienen la experiencia tiran la toalla, ¿cómo le vamos a hacer los jóvenes que tenemos todavía muchas cosas que aprender? Entonces, para mí, la energía que ellos generan y la presión que ellos generan, los cuestionamientos permanentes, pues nos están haciendo todo el tiempo reaccionar. El dar clase y tener un estudiante que dice, pero esto ¿por qué? Y de repente uno dice, ay caray, yo no me lo había planteado así, entonces espérame tantito y luego mañana te contesto, voy a reflexionarlo o a estudiarlo más. Y entonces estamos todo el tiempo siendo empujados y aprendiendo, porque además los retos que ellos están poniendo, pues no eran los retos que nos poníamos nosotros en su momento. Nosotros estábamos en un mundo, cuando yo era joven, en donde todo era un horizonte de crecimiento y favorable, en el sentido de tener oportunidades abiertas, y había que saber aprovecharlas y avanzar y crecer. Hoy las oportunidades se están cerrando, y se están cerrando porque estamos limitando tanto los recursos naturales como la capacidad de decisión. Y en un país que nos estamos polarizando tanto, pues el horizonte no es el mismo. Por eso para mí los jóvenes son los que también a la inversa les digo, espérense, tampoco vale rajarse. Aquí o vamos todos juntos, porque esto es un asunto intergeneracional y todos tenemos un papel que jugar. Si los jóvenes están dispuestos a escuchar a los que ya traemos una trayectoria muy recorrida y sacar de eso lecciones con sus capacidades, con su nueva información, con toda la tecnología que se ha desarrollado, con sus capacidades digitales que nos superan en altos grados de magnitud a las que nosotros tenemos, claro que pueden hacer un cambio. Eso a mí no me queda ninguna duda. El tema es, hay que abrirnos los espacios colectivamente para que esos cambios puedan realmente ocurrir. Claro que sí, doctora. Y bueno, también nos preguntan por acá, justamente respecto a este activismo, ¿no? De algunos jóvenes. Dice Silvia Ramírez, pareciera que en México no solo hay la exigencia de defender nuestro medio ambiente, sino también la seguridad de nuestros defensores. ¿Qué acciones considera que se deben tomar para evitar las agresiones a los defensores ambientales? Eso es un tema muy delicado y qué bueno que surge esta pregunta, porque por muchas razones, pero voy a poner dos fundamentalmente. Una es que cuando el gobierno está reduciendo sus capacidades de presencia en sitios estratégicos, generalmente en las áreas naturales protegidas, en los bosques, selvas, aunque no estén protegidos, pero que están
en buen estado de conservación. Si no está la presencia de gobierno en el trabajo constante con la gente, que les está dando una alternativa de desarrollo lícito, si se retira el gobierno y deja de apoyar, alguien más ocupa esos espacios, y ese alguien es el crimen organizado. Entonces, se están convirtiendo en sitios peligrosos, muchos de los espacios naturales, en donde la Facultad de Ciencias tiene sitios en donde ya no permite a los profesores y estudiantes asistir, porque son de alto riesgo. Esta situación a los defensores ambientales los pone en enorme riesgo, porque tampoco estamos dispuestos a renunciar a esos sitios. Son parte del patrimonio natural indispensable. Entonces, nos estamos quedando muy solos. Ahí hay un problema serio, tremendamente serio. Esto se suma cuando hay crítica desde el gobierno, cuando a los defensores ambientales se les considera que están haciéndole la contra al gobierno porque criticamos, porque no coincidimos en muchas de las cosas que se están haciendo, sobre todo en ese retiro de apoyos y de programas que estaban funcionando y funcionando muy bien. Entonces, cuando levantamos la voz, se nos critica como gente que estamos en contra del gobierno, y no es que esa sea la situación, pero eso nos vulnera todavía más. Entonces, los defensores ambientales sí estamos en riesgo, y esto es algo que tiene que cambiar con la presencia del gobierno. Y aquí quisiera hacer un señalamiento muy importante, y más en el foro en que estamos hablando. Aquí juegan un papel muy importante los gobiernos de los estados. Entonces, esta acción proactiva de muchos gobiernos de los estados de atender las partes ambientales cuando el gobierno federal ha bajado la guardia es de altísima importancia, y ojalá y veamos en todos los gobiernos estatales, ahora que están en un proceso electoral, los gobiernos de cambio de muchos gobiernos, de muchos municipios, de muchas cámaras de diputación locales, de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Hay que levantar este tema, hay que apoyar y hay que defender. Y no se pueden convertir en víctimas a los que estamos defendiendo el medio ambiente. Ahí están los acuerdos de Escazú que México acaba de firmar. Afortunadamente, tardamos mucho en firmarlos, pero eso ya es una obligación de nuestro país de defender a quienes somos defensores del medio ambiente. Defensores de lo nuestro, claro que sí. Gracias, doctora. Y bueno, además de biólogos comprometidos y de activistas, ¿qué cree usted que le hace falta a México para generar un mejor medio ambiente? Es que yo creo que pues los biólogos y activistas somos un pedacititito de la sociedad. Esto es un tema de toda la sociedad y todos los gobiernos, de los empresarios, de los legisladores, de los jueces. No hay ámbito de las distintas comunidades, en el sentido amplio, en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes. No hay ámbito en el cual el tema ambiental no deba de estar presente, porque es un tema transversal, porque es un tema de vida, porque es un tema del desarrollo, y todos tenemos que aportar en ese sentido, desde las organizaciones internacionales, de las Naciones Unidas, porque el tema ambiental es un tema global, y un país solo no lo va a poder resolver. Los países tenemos que cooperar para poder enfrentar estas crisis ambientales. Desde las organizaciones empresariales que deben de comprometerse con sistemas productivos amigables con el medio ambiente, y con también invertir en los apoyos para ciencia y para
las organizaciones de la sociedad, porque están obteniendo un beneficio de la naturaleza, los servicios ecosistémicos que están utilizando, y tiene que haber un regreso de esos beneficios. Las organizaciones de la sociedad civil, todas, no solamente las ambientales, todas, incorporar esta visión ambiental. Los gobiernos, como ya lo comentábamos, de los órdenes distintos de gobierno, de niveles de gobierno, a nivel legislativo, a nivel judicial, y por supuesto los individuos. Es un asunto de todos. Y bueno, yo espero que este tipo de difusión ayude a ir creando conciencia, que se sumen más, y cualquier granito de arena sumará para hacer el cambio que necesitamos. Tenemos poco tiempo. Claro, sí, ese es uno de nuestros objetivos en este espacio. Y bueno, siguen los saludos, tenemos un montón de saludos. Le mandamos saludos a Cristian Muñoz, Brenda Hernández hasta allá, hasta Mérida, le mandamos un saludote. Y nos preguntan desde Cozumel, nos pregunta Itzel Arista, vivimos momentos cada vez más difíciles, ya sea por la pandemia, mayor recorte en los presupuestos, falta de conciencia ambiental. ¿Qué le diría a todas esas personas que hoy trabajan en conservación y se sienten que van contracorriente? Que están en el camino, que no se desanimen. Son momentos difíciles, pero no han sido los peores. Eso no es consuelo de nadie. Pero hace 30 años no había nada para defender el medio ambiente. Se fueron construyendo instituciones, se fueron construyendo leyes, se fue armando un andamiaje de redes de sociedad que fueron tomando cada vez más estos temas. Se fue generando una gran cantidad de información. Antes no había donde estudiar nada de estos temas. Hoy hay cientos de entre licenciaturas, diplomados, maestrías, doctorados en el país. Se están generando cada vez más expertos en los temas. Cada vez hay más gente que está sensible a esta situación. Si damos un paso a hace 50 años, estamos muy avanzados. Lo que pasa es que el deterioro nos está ganando y hay que ir más rápido, pero no vayan a desanimarse en que el trabajo que todos hacemos desde nuestros espacios, claro que está contribuyendo. Habrá que acelerarlo, y sobre todo la organización colectiva es la que nos puede lograr hacer una exigencia que nuestros gobernantes tomen estos temas. A mí, bueno, pues me saca mucho de onda que las campañas que estamos viviendo en la actualidad, pues el tema ambiental, salvo honrosas excepciones, está prácticamente ausente. Pero también es una exigencia de los que vamos a votar el 6 de junio, el que estos temas estén en la agenda y que estos temas estén en el legislativo y que estemos exigiendo el cumplimiento de lo que se promete, no solamente los ciudadanos, sino lo que hemos comprometido en nuestras leyes y en la firma de los acuerdos multilaterales. Estamos obligados en México a cumplirlos. Por lo tanto, los espacios son muchísimos, hay mucho que hacer, pero hay más gente, hay más herramientas, hay más instrumentos, hay más capacidad. Nunca como ahora hay información sobre estos temas. Entonces hay que aprovecharla y hay que sacar energía de donde podamos, porque sí se puede hacer el cambio, insisto en ello. Gracias, doctora. Seguimos con los saludos. Por aquí tenemos, nos pregunta Pati Santos, dice, hasta ahora con la pandemia por COVID, se está relacionando directamente la pérdida de biodiversidad con la salud humana. Si rompemos el equilibrio, las enfermedades brincan a nosotros. ¿Cree que esta sea una fuerte llamada de atención para volver las agendas políticas y los presupuestos nacionales a la conservación de la biodiversidad? ¿Usted cree que esto es suficiente para que finalmente podamos hacer una reconciliación con nuestro medio ambiente? Está, yo creo que perfectamente planteado el tema, como fue esta primera parte del comentario.
es un reflejo de mala relación que hemos tenido con la naturaleza. En la medida que vamos reduciendo los espacios en donde habita la vida silvestre, en que sus ecosistemas, sus hábitats se están haciendo cada vez más chicos, pues la flora y la fauna y sus interacciones empiezan a cambiar, se empiezan a romper relaciones funcionales esenciales para mantener ese ecosistema sano. Vamos teniendo más puntos de contacto la sociedad con esos ecosistemas. Y entonces hay entre ellos virus, bacterias, que al estar en su ecosistema sano, están en armonía y no generan una enfermedad, o si se expresan como enfermedad en ese ecosistema, hay mecanismos de regulación interna. Cuando esos mecanismos se van rompiendo y entonces entran en contacto con los seres humanos, entonces se pueden convertir algunos de ellos, hay miles, cientos de miles, millones de microorganismos que pudieran llegar a ser patógenos, pero que en ese contexto de su ecosistema natural armónico funcionando no hay un problema, que cuando todo lo estamos rompiendo, entonces puede brincar a los humanos y convertirse en pandemia. ¿Y por qué en pandemia y no nada más en una enfermedad local de donde surge? Pues porque estamos globalizados y en pocas horas una persona que está habitando en un sitio donde brinca esa enfermedad puede estar conectada a miles de kilómetros en pocas horas y está transmitiendo de esa manera, que es lo que ocurrió en el caso del SARS-CoV-2, esto que genera la enfermedad de COVID llamada 19. Si no estuviera el mundo tan globalizado, pues a lo mejor se hubiera quedado en una región de China, pero en esta globalización, pues todo ha cambiado. Entonces, gracias también a esa globalización, tenemos la otra parte de la moneda, ¿no? La vacuna fue un proceso de cooperación mundial en donde ninguno de los expertos pensó que pudiera ser tan rápida. Y eso fue un proceso de colaboración mundial que nos da la pauta de las esperanzas. La ciencia es la base de ese cambio y la cooperación da las posibilidades de acelerar, gracias a ese conocimiento, el enfrentar estas causas, efectos que estamos hablando de la pandemia. Yo creo que la pandemia es un gran llamado de atención. Ahora, me preocupa mucho que en la prolongación de la pandemia nos estamos acostumbrando a ciertos temas y que ya la obsesión se está volviendo otra vez en la reactivación económica, en salir y en abrir. Y que entonces esa experiencia y esa reflexión que hicimos hace tiempo empieza a oscurecerse por la desesperación ya de volver a una normalidad. Y nadie queremos volver a la normalidad de antes. No era normal, era completamente anormal la forma en que nos hemos relacionado con la naturaleza. Entonces tenemos que rescatar eso que pensábamos hace un año, ya 3 meses de pandemia. El Día Mundial del Medio Ambiente de hace un año, en el Colegio Nacional tuvimos una semana y se analizó muchísimo los impactos de la pandemia en el medio ambiente y viceversa, del medio ambiente en la salud humana. Parecía que por allí iban nuevas líneas, pero muy pocos países se quedaron en ello. La Unión Europea ha hecho un planteamiento de recuperación económica post-pandemia que incluye muchos temas ambientales. Lo ha hecho la agenda del presidente Biden, pero no la veo clara en el resto de los países. Y eso es algo que me parece que la prolongación de la pandemia nos ha generado impactos ya que empiezan a perderse esa preocupación que al inicio parecía de esperanza para hacer cambios en el medio ambiente. Y es lo que tenemos que recuperar. Claro, doctora. ¿Y cómo plantea usted que podría ser esta reactivación económica, ¿no?, de la que comentaba ahorita? ¿Cómo tendría que ser para que pudiera estar alineada, ¿no?, a
pues una economía verde, ¿no? Y que lleguemos, por favor, por fin a la sustentabilidad y a la, como decía Pati hace ratito, conciliación con la comunidad, también con los pueblos, con las comunidades, ¿no? ¿Cómo tendría que ser esto, doctora? Yo lo comentaría en dos dimensiones de la economía de nuestro país, lo que tiene que ver con el medio rural y lo que tiene que ver con las ciudades. Me parece que para el medio rural tendría que haber un planteamiento muy fuerte de estos proyectos productivos sustentables, que hay centenas de miles de experiencias locales y regionales que han mostrado que pueden generar empleos y que pueden generar ingresos para las comunidades campesinas, mucho más de lo que implica la eliminación de estos ecosistemas, sino con los ecosistemas, a partir de los recursos naturales de estos ecosistemas, el manejo forestal sustentable, el ecoturismo, la extracción sustentable de vida silvestre, en la que tengamos la posibilidad de pues hacer uso de los recursos sin su transformación, generando empleos e ingresos. Las comunidades campesinas que viven en estos espacios de alta biodiversidad tienen esas opciones de un desarrollo distinto, pero implica una planeación del territorio, implica la inversión de recursos económicos en esa dirección, implica que se involucren de manera participativa en estos mecanismos de planeación y de gobernanza locales. Ahora, para el desarrollo de las industrias y el desarrollo de las ciudades, necesitamos hacer cambios importantes en esos patrones de consumo que decíamos, pero también en todos los patrones productivos, en donde la cantidad de energía, de agua que se demanda y la cantidad de desechos que se producen cambien. La economía circular es una alternativa que tenemos que seguir explorando, que tenemos que seguir induciendo, fomentando, en donde tiene que haber cambios en los incentivos económicos, tiene que haber cambios en los sistemas financieros, sí tiene que haber un cambio de la microeconomía y de la macroeconomía para poder realmente acelerar un crecimiento económico, pero que no esté demandando tantos recursos naturales como lo ha hecho hasta la fecha y que nos ha llevado a una situación absolutamente insostenible. Muchas gracias, doctora. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado y siguen las preguntas y los comentarios a los cuales pues les agradezco un montón por el apoyo y por estarse conectando. Christopher González, un saludo allá hasta Veracruz. Cristian Muñoz, a ver, por acá me está llegando otro. Adán Caballero del Sisi también nos pregunta por ahí, dice, ¿qué estamos haciendo tan mal en México que ahora debemos hablar de humanizar la ciencia? Muy exactamente. Bueno, justamente este es un foro de reflexión y no solo aquí en México, sino también en otras partes. Y bueno, los invitamos a nuestra siguiente emisión de Conexión Científica, pero antes de eso, bueno, agradezco enormemente el apoyo del Colegio Nacional para la realización de esta sesión. Les recomiendo lo que comentaba ahorita la doctora Julia Carabias, no perderse este 31 de mayo y 1 de junio, la presentación del reporte del programa El Medio Ambiente de la ONU, Hacer las paces con la naturaleza, un plan científico para abordar la triple emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación, con la participación, bueno, de la doctora Julia Carabias, va a ser también el doctor José Sarucán y otros grandes investigadores, todo esto a través de las redes sociales del Colegio Nacional. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La siguiente emisión de Conexión Científica, que recordemos que es el último martes de cada mes, nos acompañará
el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi. Él es un apasionado también de la Tierra, pero él la estudia a través de las rocas. Entonces, bueno, él es uno de los geofísicos más distinguidos de México y también lo tendremos aquí en Conexión Científica. Bueno, pues ahora sí, me despido. De nueva cuenta, ha sido un gran honor tener a la doctora Julia Carabias aquí en Cayoc, ¿no? Estamos muy contentos, muy agradecidos por esta charla. Esperemos que no sea la última vez. Y bueno, yo me despido. Soy Milagros Vargas, directora de Cayoc, y nos vemos hasta la siguiente emisión. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias Milagros, gracias a toda la audiencia y hasta pronto. Claro que sí, gracias.